desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos una semana más a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión tengo también a parte del equipo para comentar el último Gran Premio que se ha disputado, el Gran Premio de Mónaco, y para charlar un poco del tráfico, los atascos y bueno, toda la circulación densa que ha habido este fin de semana en el circuito monegasco. Como digo, no tengo a todo el mundo, pero empiezo ya a saludar. Tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos y a todas. Pues sí, vaya plov de carrera. Ahora tendremos un rato para comentarlo. Y tengo también conmigo, recuperamos a Emma esta semana. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y como solo es parte del equipo, no tengo ni a José ni a Ger. Igual se incorpora más tarde, pero bueno, en principio no los tenemos aquí. Con lo cual, ahora vamos a hacer una pausa. Metemos una promo y comenzamos a hablar de Fórmula 1. Se acerca el Interpodcast, la emoción está aquí, vuelve la alegría. Ya está aquí el Interpodcast, Intercambio, el intercambio podcastero a nivel mundial donde unos podcasts pueden imitar a otros podcasts. Entra en asespot.org/interpodcast y rellena el formulario hasta el 31 de mayo para poder participar. fiesta del podcast. Y los oyentes, animad a vuestros podcasters favoritos a que imiten otros podcasts. Cada episodio Interpodcast 2024. Promoción y diversión asegurados. del podcasting, la diversidad. Y bueno, esta semana, Emma, yo creo que actualidad no hemos tenido nada. Hablábamos la semana pasada pues de que todavía nos estaban despejando muchas dudas. De hecho, yo con el tema de Carlos Sainz ya he visto algún meme anunciando que en 2025 va a conducir el coche de seguridad. Porque al ritmo que vamos es el mejor coche que le queda. Además tendría dos coches, estarían dos escuderías, estarían Mercedes y Aston Martin. Pero bueno, que esta semana ni noticias ni nada así demasiado destacable. Como te dices, confirmaciones, seguimos sin ellas. Lo que sí, os puedo comentar un poco los últimos rumores, ¿no? En cuanto a pilotos, dicen que la renovación de Pérez por Red Bull está casi hecha, que lo que falta es que lo anuncien oficialmente, que igual en Canadá o en torno a Canadá ya lo acaban de anunciar. Esto es lo que dicen desde Inglaterra. Habrá que ver exactamente si esto es así y lo anuncian cuántos años ficha Pérez, porque Red Bull quiere 1 año y él al menos quería 2, si no más, ¿no? Pero en principio dicen que han llegado a un acuerdo y que eso estaba hecho, lo cual pues si Verstappen continúa, que a día de hoy se supone que va a continuar, pues eso dejaría a Carlos Sainz con menos opciones, ¿no? Después, en cuanto a staff de la escudería, recursos humanos, ya os comenté en podcast anteriores de que eso sí que estaba un poco en el candelero. Pero en los últimos días la verdad es que puede haber movimientos de nombres importantes. El primero de ellos es que sitúan a Binotto en Aston Martin. No como director de equipo, que seguiría Mike Crack, sino como director técnico. Ya Binotto en su momento en Ferrari lo fue. O sea que eso dicen, no sé si es cierto, la verdad que a Binotto desde su salida en Ferrari lo ha situado en alguna estructura. De momento no se ha confirmado en ninguna de ellas, y la última pues es esto de Aston Martin. La verdad es que viendo el rendimiento de Aston Martin desde la temporada pasada y viendo la tendencia de este año, yo también sería partidario de agitar un poco el tema técnico dentro del equipo, de la misma manera que lo hizo McLaren el año pasado a principio de temporada, donde se cargó a James Key, que sí, ahora James Key está en Sauber, pero McLaren lo agitó y mira, McLaren diría que a día de hoy, si me tienen que decir cuál es el coche más fuerte, yo a día de hoy
Digo el McLaren, ¿eh? Parece mentira, pero digo el McLaren sobre el Red Bull. Mira cómo han cambiado las cosas desde el principio de temporada. Y después, ya la última, quizás este no es técnico en sí, como en el caso de Binotto, pero dicen que Briatore estaría volviendo de vuelta, perdón, a Alpine. No en un rol día a día en circuito, sino como consejero, por así decirlo, para un poco poner en orden Alpine. Y dicen que Briatore pues, ha dicho que sí y que adelante. A mí, tal como estaba Briatore a día de hoy, donde hacía lo que quería y podía hablar lo que quería y no tenía que rendir cuentas a nadie, un poco me extraña, pero si el rol es como consejero, pues ahí también puede hacer lo que le salga de ahí, porque consecuencias tal, ¿no? Pero bueno, también Alpine es un equipo que también lleva haciendo cambios desde... Quizás Alpine está haciendo demasiados cambios y no ha dejado madurar los cambios que ha hecho y lo está pagando, ¿no? Está un poco siguiendo el patrón de equipo de fútbol y claro, sí, al final, vale, hay que hacer cambios, pero hay que dejar a la gente trabajar y quizás se están pasando de tuerca ahí, ¿no? Y eso es un poco lo último que he escuchado, ¿no? Hubo un rumor, pero por suerte se quedó en rumor, nos lo compartió precisamente Jan Bedel en el grupo de Telegram, que decía que, o sea, bueno, no recuerdo exactamente cuál era la noticia, pero sí el rumor era de Carlos Sainz a Williams. Y que bueno, por suerte no se ha confirmado. También lo escuché yo, que lo decían durante incluso los encargados de hacer comentar en la transmisión que sigo yo, también lo llegaron a decir como posibilidad, ¿no? Porque está ahí, Williams tiene asiento libre y Carlos pues es un agente libre, ¿no? ¿Por qué no? Pero ¿se podría dar ese caso? Igual sí, pensémoslo de esta manera. Red Bull confirma a Pérez y se entiende que Verstappen sigue. Mercedes, en un giro de acontecimientos, pues no tarda lo que sea, un mes, 2, 3, 4 meses y no se acaba decidiendo por Carlos Sainz y ese equipo está cerrado con Russell y el que se decidan, que no es Carlos. Y de tanto esperar, en Audi o en Sauber, que aún se va sacando Sauber, se cansan y fichan para acompañar a Hulkenberg, o continúa Bottas o ponen a otro. Entonces Carlos se queda en bolas. En esa disyuntiva se queda en bolas porque se quedaría sin un futuro, como puede ser el de Audi, y sin un presente como podría ser Mercedes o Red Bull. O sea, ¿es así un poco rocambolesco? ¿Se tendrían que dar todos estos escenarios? Sí, pero, ostras, cuanto más se dilate en el tiempo, más posibilidades hay de que se dé a este escenario. Sí, yo estoy con Emma. O sea, el escenario todavía está muy abierto y, claro, como tienes posibilidades, pues no te das prisa, pero en el momento en el que no te des demasiada prisa, los equipos muevan ficha, yo no lo veo, o sea, no lo veo como que no esté eso con cierta probabilidad de pasar. O sea, si Carlos pues no se da decidido, las ofertas no son buenas o no las tienen, porque claro, tampoco sabemos eso. No sabemos lo que hay en la mesa, no sabemos cómo es la historia. Se puede ver abocado a fichar por ahí o pues a pasar ese año porque dice, bueno, vale, pues lo que me ofrecían era este año que viene con Sauber y evaluarían para la llegada de Audi. Y igual con Sauber pues no le interesa. Entonces, no sé, un contrato intermedio por menos tiempo, con un equipo que no esté tan mal, aunque luego no tenga potencial. Bueno, no sé. Yo creo que hay muchos factores y la cosa está, aunque muchos asientos libres, está complicada en ese sentido.
Supongo que para los equipos también será un poco la misma filosofía, es decir, Sauber querrá tener un buen piloto para cuando pasen a ser Audi, cualquiera de los equipos que quedan pues querrán tener un buen piloto y estarán trabajando duro y tampoco será tan fácil tomar esa decisión. Sí que hay pilotos interesantes que no están en parrilla, hablábamos de Lawson. Lawson, la verdad es que el año pasado, cuando ha tenido que coger el coche, pues ha demostrado que es un piloto que puede ser fiable, que hay que darle una oportunidad. Y tiene Tenemos pinta también... que se va a quedar libre porque a día de hoy, por lo que sale de la boca de Red Bull, tiene pinta de que continúen Tsunoda y Ricardo, por lo que sea, pero parece que le dan, a día de hoy, ya digo, parece que le van a dar continuidad, con lo cual Lawson se quedaría libre, porque le prometieron que en 2025 estaría en parrilla y si no se queda libre. Y es un activo que a la hora de negociar las escuderías estas pueden hacer pinza diciendo, mira, tío, yo tengo a Lawson que me va a costar 300.000 tal, y es joven y con futuro y el tío no es manco, y paso de ficharte a ti, Carlos, que me vas a costar 4 o 5 millones de euros y que sí es muy bueno y tal, pero prefiero al otro. Uh-huh. Bueno, tenemos a Lawson, tenemos a Bergman. Es cierto, bueno, estos dos pilotos han debutado, no lo han hecho mal. La verdad es que han demostrado pues que tienen manos y que están en las puertas de la F1 por un motivo, no como otros pilotos que hemos visto, pues que había más idea de que aquí había un tema económico, pero en este caso no parece que solo sea por esa vía. Pero bueno, también tenemos algún piloto como Sargent, que el tema de que continúe en Fórmula 1, o Ricciardo, que aunque dices que parece que van a seguir el año que viene, el tema de Ricciardo, pues lo tenemos puesto así un poquito en el aire, por esos resultados que está teniendo últimamente. Ricardo, es cierto que también yo creo que viene también en parte porque el coche, o sea, se está reposicionando esa zona de la parrilla y el que se está saliendo victorioso es precisamente el coche que pilota Ricardo, pero yo creo que ha mejorado, sigue por detrás de su Tsunoda, eso es así, salvo la excepción del resultado en sprint de Miami. Su Tsunoda sigue por delante de él, pero ya no es el Ricardo que como comentaba en aquel podcast, ya yo decía, hostia, que lo echen ya, tío, es que me estorba. Estoy sintiendo que le está quitando el sitio a un piloto. Ya no es llega a ese extremo, pero bueno, sigue por detrás de su Tsunoda, cuando no debería. De verdad, en algunos momentos de su carrera dio mejores expectativas que, bueno, lo que estamos viendo este año. Pero lo que decía, ¿no? Aquí todavía hay muchos asientos sin contrato para el año que viene, muchos pilotos sin asiento para el año que viene, pilotos que tienen probabilidades de entrar, pilotos que tienen probabilidades de salir, con lo cual el tema de Carlos, no sé, me da a mí que se nos va a alargar y no descartemos que acabe haciendo un salto extraño o que realmente pues sí se vaya a un equipo como Mercedes, por ejemplo, o como Sauber para la época Audi. Lo que pasa es que eso ya me parece un poquito más arriesgado por su parte, porque va a tener por lo menos un par de años extraños en cuanto a resultados y a coche, con lo cual, no sé, veremos un poco cómo se negocia. Resumiendo, yo fuera de la parrilla no lo veo, pero otra cosa es que consiga la mejor de las opciones para poder hacer algo el próximo año. Eso ya no sé si lo va a conseguir, ¿no? Pero sitio en la parrilla yo creo que va, o sea, aunque sea en un Williams, un Haas, o mira tú por ningún Alpine también, ahí parece que va a haber algún cambio, que no van a seguir con Gasly. Aunque sea en un sitio de estos, sitio le van a hacer. No se va a quedar en casa. Pero Sí, claro, efectivamente, sitio sí, pero bueno, es que asientos de primera, por decirlo así, lo han echado de uno. Quedan otros tres, que serían Mercedes, Red Bull o McLaren. A McLaren no lo veo que lo vayan a recuperar.
Red De Bull se ve que no. McLaren hay uno No, pendiente. McLaren no. Tanto, McLaren están No, ya los dos no, confirmados. no, bueno, pero me refiero, aunque hicieran una operación extraña, es que no tendría sentido, ¿vale? O sea, ahí no Claro. habría opción y en Red Bull tampoco parece que haya opción. O sea, lo único que le quedaría es ese asiento de Mercedes. O sea, de 8 asientos buenos, el de Mercedes le queda. Que haya posibilidad real. O sea, y a partir de ahí es ir hacia atrás. Ir hacia atrás o dar un salto de fe. Claro, Entonces, y en esa situación de no sentarse en uno de ellos, al menos desde fuera parece que lo lógico sería que firmase ya de una vez por Audi. Yo no entiendo, o sea, si realmente tiene encima de la mesa la opción Audi, sinceramente no entiendo a qué está esperando. Y ojalá sea que yo no entiendo de esto y que Carlos lo tiene mucho más claro y... Yo por los tiempos, porque esto ya se empieza a dilatar, yo creo que están jugando la baza y están apurando a la baza de conseguir un sitio en Red Bull, ya sea porque no sigue Pérez o porque no sea Verstappen. Están apurando esa oportunidad. Creo que están jugando esa baza. Porque, por otra parte, en Mercedes, o sea, teniendo el inicio de temporada que hizo y tal, si Mercedes lo tuviera claro, yo hubiera firmado. O sea, yo creo que Mercedes tiene claro que no es caro. Igual mañana se anuncia Carlos con Mercedes y estoy aquí haciendo el tonto, ¿no? Pero yo creo que tal como hizo el comienzo de temporada y tal, si Mercedes lo tuviera claro, ya tendría a Carlos firmado y ya no estaríamos hablando de esta discusión porque ya se habría anunciado hace un mes o 2 meses. Con lo cual, yo entiendo que Mercedes y el propio Carlos también, porque está jugando a la baza de Red Bull, como digo, Mercedes y Carlos, a pesar de lo que se dice, yo entiendo por cómo se han dado los tiempos, es que eso no se va a dar. Ellos están jugando a la baza de Red Bull, que si sale, genial, con el backup de siempre vamos a tener a Audi. Que es cierto que Audi pueden esperar, porque ya tienen, por un lado, tienen a Hülkenberg ya fichado. El próximo año aún no es Audi, con lo cual pueden fichar a un piloto, seguir con Bottas un año o cualquier otro por un año y ya el próximo año, ya pensando en 2026 que sí que es Audi, dicen, pues venga, vamos a tocar a la puerta de un piloto. Tienen tiempo aún. Pero bueno, igual se cansan de tal y hay un cambio de tal. Pero yo creo que la historia con Carlos es, están intentando, primera opción, Red Bull, y ellos entienden que siempre van a tener como último recurso Audi. Mira, pues de verdad, porque yo quiero que Carlos siga y además que siga en las mejores, con las mejores opciones. Está claro que el año que viene, o sea, y entiendo además que las mejores opciones que va a tener son las de... Es que yo no me acabo de creer, de verdad, que pueda acabar en Red Bull. O sea, me parece, no entendería que se fuese, al menos el año que viene, Verstappen. En el 2026 ya sería otra historia, pero casi prefiero ya también, como decías antes, que en Canadá anuncien que se queda Checo Pérez, con lo cual ya de los dos asientos de Red Bull, en principio estarían los dos adjudicados, porque recordemos que Verstappen tiene contrato firmado para el año que viene. ¿Hasta cuándo lo tiene? Hasta 2028, por ahí, más o O menos. sea, vaya. Con lo cual, que firme ya de una vez, porque es que es lo que estabais comentando antes. Al final, que acabe en Williams, pues no sería para nada tan raro. Desde luego, parece que mañana, cuando publiquemos el podcast, esto no va a salir, salvo rara avis. Con lo cual va... Mira que yo quería que ya como más tarde, en mayo, empezando junio, esto ya esté finiquitado. Pues parece que no y se va a dilatar aún más tiempo, ¿no? Y bueno, ya hablando de Mónaco, pues ha sido Mónaco, bueno, del estilo de las últimas temporadas, donde por circunstancias de cómo son los neumáticos y tal, básicamente en un deporte donde la historia es ir rápido, aquí en Mónaco la historia es
hacer la pole o en clasificación, ahí es donde está la chicha, que normalmente en Mónaco siempre ha sido así, pero muchísimo más en esta última época moderna. Y después la carrera es cuanto menos paradas, mejor, y aguantar los neumáticos. Y si para ello hay que ir en casi ritmo de lluvia, como si estuviera lloviendo, vamos, ¿no? Y este año se han llevado la palma porque se dio la circunstancia de que tuvimos la bandera roja a principio de temporada, a principio de carrera, con lo cual eso eliminaba de un soplo el tema de una posible juego de estrategia o algún que otro trastorno a esto, ¿no? Y bueno, eso convirtió ya de Mónaco, ya sabes un poco lo que esperar, ¿no? Salvo cuestiones muy específicas que provoquen que haya lluvia o que algún escenario así diferente, sabes a lo que te esperas de Mónaco, pero que este año ha sido un poquito, al menos para mí, ha sido un poquito más doloroso porque se veía claramente que iban a ir, o sea, era sangrante que iban a ir lento, ¿no? Y como digo, toda la gracia del Gran Premio estuvo en la clasificación. Una clasificación donde vimos que por fin han batido a Verstappen. La verdad que Red Bull, ojo, cuidado, que igual sí que hay mundial, porque no por la parte que por quien logró la pole, que en este caso fue Leclerc, sino más por la parte de McLaren, porque, ostras, como os decía antes, yo a mí si me preguntan cuál es el coche más fuerte, a día de hoy diría el McLaren, porque están los dos pilotos ahí arriba, ¿no? Síntoma de que el coche, pues tanto Norris como Piastri van a fuego con eso, ¿no? En cuanto a Red Bull, sabemos que con Verstappen siempre saca lo que tiene que sacar del coche. En cambio Pérez, pues a veces sí, otras también, y de vez en cuando pues hace un churro, ¿no? Como es en esta ocasión, que fue uno de los grandes damnificados en la Q1, junto quizás también Fernando, que también se quedó en la Q1. La verdad que en los libres veías a Fernando tercero, cuarto, quinto, dices, hostia, vale, igual pues hace alguna cosilla, no para hacer lo que hizo la temporada pasada, que era ganar, pero bueno, alguna cosilla. Y llega la clasificación y no gestionaron bien el tráfico y pringaron. Stroll sí que consiguió pasar, pero ellos no, y bueno, evidentemente cuando te quedas en la Q1, salvo rara avis, el Gran Premio lo puedes tirar a la basura, ¿no? Es un poco lo que pasó con Aston Martin, que por circunstancias de cómo se dieron carreras, abandonos y después en carrera, soñaron con llegar a algún puntito, pero no pudo ser. Y más adelante, ya os digo, consiguió la pole Leclerc. En este caso no hubo ni bandera amarilla ni bandera roja a última hora en la Q3. Fue una clasificación súper limpia. Diría que en todo lo que es el fin de semana, salvo el trompazo criminal precisamente del Gran Premio en la primera vuelta, fue un Gran Premio bastante limpio de Mónaco. Sí que hubo toques contra el muro y alguna rotura de coches, pero no hubo accidentes así de un poco de cierta magnitud como en otras ediciones, salvo, ya digo, el de la carrera, que fue de magnitud además alta, ¿no? Y pues eso, Leclerc hizo la pole, segundo fue Piastri, un Piastri que bueno, le empiezan a salir las cosas y empieza a sacar, ha empezado a sacar podium ya. Este es el primer podium de Piastri, ¿no? En lo que va de temporada, o sea que bien. Tercero fue Carlos, que bueno, desde luego ha perdido el momentum que tenía a principio de temporada, ¿no? Sigue estando ahí arriba, pero
si a principio de temporada estaba barriendo a Leclerc, ahora mismo es Leclerc, es el que está sacando la escoba con Carlos, ¿no? Pero clarísimamente, tanto en clasificación como después en carrera, ¿no? Pero bueno, tercero, está bien, la verdad. Cuarto fue Norris, que yo creo que está Norris en carrera bien, pero clasificación tiene que mejorar ahí. Si quiere aspirar a lo que puede aspirar, yo creo, este McLaren, que es francamente, tal como están las cosas a día de hoy, lucharle el campeonato a Verstappen. Es muy complicado, pero yo creo que hay, si las cosas van por estos derroteros, hay margen en el campeonato para plantearle una lucha de tú a tú a Verstappen. Quinto, Russell, que bien, la verdad es que los Mercedes sí que, bueno, fueron mejor que en las carreras anteriores, de Imola y tal, Miami, tampoco para tirar cohetes, pero digamos que bien, porque Russell consiguió por delante, al menos, por ejemplo, quedar por delante de Verstappen, que fue sexto, la peor posición de Verstappen desde Singapur del año pasado, una cosa así. La verdad, llevaba toda esta temporada haciendo poles, de hecho había igualado el récord de poles consecutivos al principio de temporada, llevaba como 8 o 9 contando la de la temporada pasada, y bueno, pues no, bueno, tienen que mejorar. Hasta ahora Red Bull iba sobrada y ahora tienen que mejorar. Está claro, ¿no? Porque aquí en Mónaco, pues por circunstancias se le colaron los dos Ferraris, los dos McLaren y Russell. Puede ser algo circunstancial de Mónaco, pero yo creo que McLaren, en concreto McLaren, porque ya lo vimos en Imola, ya veníamos de Miami, yo creo que están por muy poquito, pero estaban a día de hoy, yo los sitúo por delante. Con lo cual, pues, de la misma manera que McLaren tuvo que mejorar, Ferrari y tal, pues ahora le toca a Red Bull meter las mejoras, ¿no? Séptimo fue Hamilton, que bueno, con Hamilton yo creo que se está produciendo la típica descomposición de piloto que el próximo año sí que ya se sabe que cambia de equipo y que está deseando ya irse, ya, ¿no? O sea, todo eso que hasta ahora eran todo palabras bonitas hacia Mercedes, que es mi escudería de toda la vida, y desde luego ha cambiado todo ese discurso, ¿no? Está, ya digo, en claro ejemplo de descomposición de relación, ¿no? Que por otra parte es normal, ¿no? Octavo fue Tsunoda, muy bien Tsunoda, la verdad, vuelve a situarse él y el equipo ahí en posiciones nobles de la parrilla, y como os decía antes, ya incluso el propio Fernando lo ha dicho, que RB los ha pasado, y es verdad. O sea, no en puntos de Mundial de Constructores y todo esto, pues aún no, pero va camino de eso. La verdad, va camino de eso. Como Aston Martin no cuadre, va camino de eso. Y bueno, preocupante, la verdad, preocupante. Noveno fue Albon, que consiguió colocar el Williams ahí en novena posición. Bueno para él, porque casi esto le aseguraba puntos, como así acabó resultando, lo cual, primeros puntos de la temporada para Williams, lo cual está bien. Y bueno, pues recompensa después de un principio de temporada bastante difícil para Williams, ¿no? Con el tema de los chasis, reserva y todo esto que se originó en Australia por parte del propio Albon, ¿no? Y cerrando los 10 primeros, un Gasly que, bueno, pues Alpine mejora,
Alpine mejora, pero bueno, está bien que consiguió colocar el coche en Q3, la verdad, pero hasta ahí se quedó. El Alpine aún tiene que dar varios saltos para estar en posiciones más altas, porque estaba muy en el fondo, pero bueno, es cierto que solo podía mejorar, ¿no? Pero bueno, poquito a poco lo están mejorando, pero dentro del equipo igual hay algún problema más allá de lo que es el rendimiento de la propia escudería, ¿no? Porque el tema Alpine es uno de los puntos candentes que deja el Gran Premio de Mónaco, y después hablaremos, ¿no? Después de Gasly, pues el propio Ocon, que se originó, como comentaremos después, problemas. Hulkenberg en un principio, Ricardo, Stroll, Magnussen, Alonso, Sargent, Pérez, Bottas y Wang Yuzu. Y aquí hubo cambios porque, ya digo, en un principio Hulkenberg fue 12º y Gasly 15º, creo, pero fueron descalificados. Fueron descalificados por que el alerón trasero no cumplía con el reglamento técnico, pero la verdad es que las razones que ha dado Haas por qué les ha pasado esto son un poco, bueno, que denotan que cómo es la organización en Haas, y que es entendible dentro de una organización con varios departamentos y un poco grandecita, ¿no? Pero bueno, también es indicativo de la magnitud que es Haas, ¿no? Que básicamente, por lo que comentaron, es que el equipo que diseñó el ala y el equipo que se encarga de comprobar que el ala es legal, pues no se hablaron. El equipo de diseño del ala y chimpún, siguiendo unas directrices, y después el de control que eso fuera legal, pues no acabó de comprobarlo, y fue por poca historia, que en principio no da ningún rendimiento, pero ya sabemos que si no dan las medidas, esto sí que si es súper estricto, te descalificas, ¿no? Y los descalificaron, estuvieron toda la noche trabajando para que esos coches fueran legales de cara al domingo. Emma, ¿qué has contado? Porque claro, es que de verdad, este Gran Premio ha sido monótono hasta los resultados de la clasificación y de la carrera, ¿no? Porque es que de verdad prácticamente no ha habido cambio, Dani, salvo los que no han acabado. Claro, es que la carrera es salieron y llegaron. Salieron y llegaron. Es que de verdad, o sea, había un momento que... No, perdón, salieron, hicieron todo lo posible por llegar lo más tarde posible. O sea, yo lo comenté en Telegram. O sea, que el interés estuviese en ver en cómo de lentos eran capaces de ir, entre otros Fernando Alonso. Había comentarios que decían había sido el atasco más rápido en Mónaco. Yo, si alguien que escucha esto ha visto la carrera en diferido, lo aplaudo. Lo aplaudo porque de verdad tiene mucho mérito si has conseguido... Me estás aplaudiendo, yo la estoy viendo en diferido. Bueno. ¿Sabes lo que ocurre? Que puse la carrera según nos pusimos a grabar, pasa la primera vuelta, sale la bandera roja, y en circunstancias normales hubiera cogido el dedito, barro desplazadora y tacatá. Bueno, pues aún estoy viendo lo que ocurrió o sea, aún estoy en la bandera roja. ¿Vale? Aún estás arreglando las... Pues porque mira, es que era más interesante las repeticiones, ¿entiendes? De eso, que después la carrera en sí. Y las vistas de Mónaco. Pues no te digo yo que no, Juan. No te digo yo que no. Que era, ya, como decía antes, era esperable. O sea, no nos coge por sorpresa esto, pero se dio la circunstancia de la bandera roja que propició aún más lo que acabó pasando. Y no sé, o sea... Sí, hombre, sin la bandera roja al menos hubiéramos tenido cambios de neumáticos. Alguna cosilla más, claro. No gran cosa más. Si os parece,
si os parece hoy, lo que vamos a hacer es, comento yo un poco los puntos, porque hay 2 o 3 puntos en esta carrera que son interesantes y los vamos comentando en el momento, ¿vale? En vez de decir yo que no ha pasado nada, pues vamos diciendo, no ha pasado nada en la primera parte y vosotros, bueno, pues vamos comentando, ¿no? Porque hay, yo creo que hay un par de puntos que podemos comentar y ya los vamos solventando para darle un poco más de, no sé, contenido a lo que es el resumen de la carrera. Si os parece, lo hacemos así. Nada, como ya hemos avanzado y ya todo el mundo sabe, primera vuelta, se apaga el semáforo y aquí hemos tenido un par de incidentes. El más grave y el que origina la bandera roja son los 2 Haas con Kevin Magnussen intentando hacerle ahí pues una especie de exterior a Checo Pérez, Nico Hülkenberg por el otro lado, Checo Pérez que va por delante y nada, tocan, hay una melee y estos 3 coches quedan, antes de llegar al casino, ya quedan en la pista. Pasado, pues ahí están. Bandera roja. Que luego hemos visto también un par de toques entre Gasly y Ocon, que se han tocado, y el que se ha ido más perjudicado ha sido Ocon. La verdad es que la acción de Gasly ha sido bastante fuerte para ser además con su compañero de equipo. Y luego también otro de los puntos que tiene algo de historia es el toquecito de Carlos Sainz cuando está a punto de adelantar a Oscar Piastri. Tiene toque y Carlos ha pinchado rueda. Con esto nos hemos ido a a bandera roja, se ha parado la carrera, todo el mundo a boxes. Carlos ha conseguido llegar, que era una de las cosas que había que ver. Ocon también ha conseguido llegar. Y lo que se ha hecho, como es que yo creo que ni siquiera ha habido tiempos de alguno de los sectores antes de la bandera roja. Parece ser que han cogido clasificación de un microsector y paramos la carrera, vuelta 1 y las posiciones, por lo menos de los 10 primeros que van a salir, se mantienen básicamente en Leclerc, Piastri, Sainz, que digamos que esta es una de las cosas importantes porque no pierde no pierde la posición después de haber llegado prácticamente de los 2-3 últimos al pit lane para formar durante la bandera roja. Sainz tercero, Norris cuarto, que de hecho había alguna petición para invalidar esa decisión de que Sainz quedase todavía en tercera posición. Detrás de ellos, Russell, Verstappen y Hamilton. Y después, octavo, noveno y décimo son Tsunoda, Albon y Pierre Gasly. Y a partir de aquí, como dice Juan, tiempo de recreo, tiempo de ver pues cómo los mecánicos arreglan. Un apunte, Dani, por contarlo todo. Que como todos han cambiado ruedas, digamos que se plantean ahora, había un buen número de pilotos, había salido con los neumáticos medios, pero la mayoría salían con los neumáticos duros. ¿Qué es lo que ocurre? Vuelta 1, cambian todos de neumático, con lo cual ya no tienen que volver a entrar, y la única cosilla es saber si los que habían puesto duros, que tienen que poner medios, sí serán capaces de aguantar toda la carrera con esos neumáticos. Estábamos viendo, es decir, en este sentido, el caso de Russell, Verstappen y Hamilton, por ejemplo, que habían salido con duros. No sé justo. si Norris eran usados. Tsunoda y Albon, de los 10 primeros. Sí, justo. El tema es que... Tsunoda y Albon habían salido. No, Tsunoda Sí. es que la raya es tan pequeña en el gráfico oficial de la Fórmula 1. Es tan pequeña que Gasly de los 10 primeros sí que habría salido con neumático duro y tendría que cambiar a medio o a blando, pero bueno. Pero a lo que voy es que se dan las circunstancias perfectas para que sucediese lo que sucedió, de lo que decíamos de carrera aburrida, en el sentido de que hasta tenían que ahorrar neumáticos la mayoría de
de los pilotos, con lo cual, pues... Y también es parte de la estrategia de la carrera, el ahorrar neumáticos e impedir las paradas en boxes, porque eso lo comentaremos un poco más adelante, ¿no? Pero desde luego, el toque de Magnussen con Checo Pérez, la verdad, a mí me parece que es un poco es lance de carrera, es lo que se ha decretado, o sea, no ha habido ahí nada extraño. Desde luego arriesgado intentar adelantar ahí. Poco sitio había como para meterte y sitio complicado era, con lo cual obviamente se estaba buscando el accidente, pero bueno, no ha habido nada. Todos los pilotos han salido bien, no ha habido ningún tipo de incidente. De hecho, lo comentaba Juan antes, el coche de Checo Pérez, el cómo queda, es un cromo. Ese coche prácticamente yo creo que queda ya desechado el chasis y poco se podrá reutilizar de ese coche. Y eso, como digo, los pilotos sanos y salvos y sin problema. El volante y poco más. Bueno, se puede reutilizar para vender, que seguro que hay gente que esos trozos que han quedado algunos así más reconocibles, seguro que paga por ellos. Pero sí, efectivamente, volante y poco más podrán sacar de ese coche. Quizás los Haas igual quedaron un poco mejor y además que la situación económica del equipo pues incitará a que reutilicen todo lo máximo posible, pero bueno, este chasis de Pérez no lo volvemos a ver ya en pista. Habría que recomendar a la gente que busque vídeos que se grabaron, digamos, detrás de la valla. Sí, además es una zona en la cual había bastante gente, el público está muy cerca, el público estaba encima de donde tuvieron el toque, bueno, donde quedaron los coches después del toque, porque además arrastraron bastante. Y yo creo que es justo esta curva que debe tener como una terraza encima y... No, pero del otro lado, del lado del mar, Dani. Del lado Sí. del mar había comisarios y cámaras. Sí, pero digamos que tenemos la zona exterior, que es a donde golpeó todo, y luego gente por encima en la zona interior que tiene una visión perfecta de lo que ha pasado, con lo cual seguro que hay bastantes vídeos desde un lado y desde el otro. Y seguro que son dos puntos de vista distintos, pero tienen que ser bastante espectacular el cómo llegaron los coches ahí. Pero sí, efectivamente, yo creo que sé qué vídeo dices tú del lado de las barreras y... Es que hay sí. varios, ¿eh? Hay varios, porque hay uno que está enfocando directamente, o sea, hasta da la sensación de que es una cámara de la propia retransmisión, que enfoca cómo están subiendo los coches en primer plano. Y claro, o sea, ve que el coche ¡bumba! O sea, bueno, es espectacular. Y luego ya, claro, se gira y todas las piezas saltando por allí, todo Dios moviéndose asustado, o sea, buscadlo. O sea, quien no haya visto esos vídeos, que los busque, porque de verdad que son interesantes de ver, porque también te haces una idea real de la velocidad a la que llegan. O sea, por muy lento que sea este circuito, van hostiaos. O sea... Alguno de esos fotógrafos salió con moratones fruto de la metralla en forma de fibra de carbono del coche destrozado de Pérez. O sea que, por suerte, no pasó nada, pero pudo pasar que alguna de esas micro piececitas del coche de Pérez pues se colocara por algún sitio que no debía y provocara alguna desgracia. Por suerte, ya digo, no pasó nada, salvo algún moratón y el susto y todo esto, pero ojo, cuidado, que muchas veces lo hablamos así, casi en plan coña, de que si tuviera que pasar las inspecciones técnicas Mónaco a día de hoy, ni de coña las pasaría, y en este accidente lo ves claro. O sea, hay alguna imagen que ves como entre los mecánicos y el coche que viene a casi 300 y que se empotra contra el guardarraíl, hay eso, únicamente un guardarraíl y una valla algo superior para que algo que se desprenda intentar agarrarlo. Y únicamente hay eso solo. Que por cierto, esto demuestra que los anclajes de los guardarraíles son la leche, ¿eh? O sea, aguantó el impacto. Sí, son buenos. Son buenos ahí, ¿no? Pero, ostras, ahora que lo dices, y pensando en otros circuitos urbanos, me da la sensación de que el resto de circuitos urbanos van como más carenados, o sea, esas vallas son mucho más opacas. Sí. O hay como muro de hormigón. Es que el único que tiene así guardarraíl
es Mónaco y ahora no recuerdo si Singapur, pero creo que ahora mismo a día de hoy ya están poniendo muro de hormigón, básicamente, en la gran mayoría de los Muros de circuitos. quita y pon. Sí, o sea, muro de hormigón, pero de quita y Serán pon. prefabricados, claro. Sí, claro, con la valla puesta y toda esta historia, pero antes que poner guardarraíles como hacen en Mónaco, pero ya digo, yo creo que, ostras, o sea, también Mónaco, una de las ventajas es que es quizás el escenario donde más los fotógrafos, los comisarios, la propia gente está más cerca de los coches, pero también entraña ese riesgo. Y las ruedas no salieron volando y acabaron en el cuarto piso de ahí de Mónaco. También tuvimos esa suerte. ¿Cuántas veces una rueda, a pesar de que llevan los cables estos, los cables se van a tomar viento y acaba la rueda en Cuenca? De aquí no pasó nada de eso, pero iban a toda hostia y una rueda de esas igual acababa en Italia, ¿sabes? O sea, dentro de lo que cabe no pasó nada salvo el coche de Pérez totalmente el coche, destrozado. El coche de Pérez al final quedó con una rueda puesta. Pues sí, o Las sea, otras exactamente las otras ruedas no he visto dónde quedaron, tampoco ha salido que no hubo ningún impacto con gente, yo no lo he escuchado, pero pudo pasar eso, porque ya digo, hay gente desde los balcones aquí en Mónaco viendo la carrera que pagan una millonada y tal, justamente por alquilarle esos balcones y bien podía haber salido una rueda y colarse en un balcón o acabar en la cabeza de alguien, o sea que dentro de lo que cabe, pues salvo problemas materiales, físicamente no pasó nada. Pero de todas maneras, al margen de este incidente entre Magnussen y Pérez, que también tuvo como daño colateral Hulkenberg, estuvimos por otro incidente en la salida, o sea, en la primera vuelta, también cerca de la bandera roja, porque el de Ocon y Gasly. Los Ocon, de Ocon y Gasly, ¿eh? sí, pero finalmente el que provoca el choque, Ocon creo que llega a boxes, ¿no? Pero si no era por el de Pérez y Magnussen, igual también provocaba la bandera roja, ¿no? Y también el Sí, pinchazo. bueno, si acaso podemos ir primero con el de Magnussen, ¿no? ¿Qué nos parece? Para mí el de Magnussen está clarísimo. Por muy primera vuelta que sea, Magnussen tenía que haber frenado y haberle dejado el espacio a Pérez. O sea, para mí yo lo tengo claro. Y creo que si no se sancionó fue por ya tiene unos cuantos, o sea, porque si lo sancionan ya se queda sin una carrera, ¿no? Sí, yo coincido, la verdad. No tengo nada más que decir. Estoy contigo 100%. Yo he escuchado comentarios de gente que dice que es un lance de carrera. Para mí no es lance de carrera, por muy primera vuelta que sea, ¿eh? Y encima, que últimamente lo que estaban haciendo era sancionar no tanto la infracción o el movimiento o lo que sea, sino las consecuencias, peores consecuencias que estas. No recuerdo, porque ya no es dejar a dos tíos fuera de carrera, es que directamente nos dejó sin carrera, sin la poca carrera que pudiera haber habido. Y me extraña, o sea, haciendo repaso de otras acciones que ha habido a lo largo de la temporada, por muchísimo menos, ha habido sanciones. Con lo cual yo sinceramente no... Volvemos a Australia. Se sancionó a Fernando, ¿no?, por una maniobra fantasma. Le cascaron que fueron 20 segundos, ¿no? Sí. Pues, y 3 puntos de carné. Por esto a Magnussen o a Pérez o quien fuera el culpable, que yo creo que es Pérez, ¿no? O sea, Magnussen, perdón. Nada. Absolutamente nada. Y hubo 3, si contamos las consecuencias, que no se debieran contar para juzgar esto, pero bueno, si contamos las consecuencias, son 3 coches abandonados, uno de ellos para arrastre, ¿no? O sea, que a mí que alguien me explique cómo se sanciona y se mete a un piloto 20 segundos porque un drive-thru o lo que demonios fuera, y esto nada, absolutamente nada, para ninguno de los implicados.
que alguien me lo explique. Son estas cosas que, claro, al final Y chocan. además, Emma, que, a ver, llueve un poco sobre mojado. No es la primera que hace Magnussen esta temporada. Con lo cual, joder, no sé, de verdad. A mí me extrañó mucho que no se sancionase. Y creo que es eso. Si no lo sancionaron es porque la norma esa de los puntos de carnet en realidad no sirve para absolutamente nada. Que añade más gravedad, que ya lo comentamos, que seguramente lo que iba a pasar con Magnussen es que iban a ver Magnussen, este ya tenemos facilidad para sancionarlo, pero ahora está ¿a qué? A 2 o 3, ya no me acuerdo de tal. Creo que son 2, pero es que claro, es muy raro que te pongan que cada sanción es muy raro que te pongan un punto nada más. Hasta ahora han tenido una facilidad para colocarle muertos a Magnussen, a veces demasiado. Y ahora no, han parado el ritmo. O sea, son estas cosas que dices, a ver, si implementas unas cosas, están para algo, tío. Asúmelo tú también como árbitro. Pues mira, si hay que echar a Magnussen en una carrera, pues se echa. Para eso está. O sea, lo siento, tío, pero quitar es la así. norma. Es así la norma. ¿No? O sea, es que entonces ¿para qué sirve el tema de los puntos? Para nada. Es papel mojado. Si estamos jugando a los numeritos ahí para que no tal, pues tío, o sea, de verdad, es doble cagada, ¿no? Aquí, bueno, lo de siempre que hablamos, ¿no? Esas dobles varas de medir y esas formas de trabajar. Y bueno, la verdad es que se ha tomado como lance de carrera. Es una montonera lo que se origina, es un trastorno importante porque es que además afecta en todos los sentidos, a nivel de organización, aplicados, hay daños en el propio circuito y bueno, se ha puesto en grave riesgo la seguridad incluso de algunos trabajadores con eso que comentábamos, ¿no? De los vídeos. El hecho de que aquí pues no se haya revisado con otra óptica, pues no sé, igual con otro piloto pues habría pasado o no sé, con otros intereses en pista pues se habría hecho de otra manera, pero bueno, es lo mismo de siempre, ¿no? Lo único que tenemos es eso, que gracias a este incidente, entre comillas, hemos tenido pues prácticamente 40 minutos creo que eran, o un tiempo bastante largo a la carrera detenida, y ha beneficiado pues a pilotos como Carlos Sainz, que habían tenido ese toque, y si no, pues habría quedado prácticamente hacia el final de la parrilla. Último directamente, Dani. Porque es que cuando se salió o sea, después del pinchazo y se salió unas cuantas curvas más allá, dejó, o sea, antes de reincorporarse a la pista, tuvo que dejar pasar a todo el mundo. Bueno, me refiero también a que en algún momento, a final de carrera, habría conseguido adelantar a uno de los coches más lentos. Ahí sí que hay diferencia como para hacerlo, ¿no? Pero vamos, que se habría visto abocado. Yo creo que ni siquiera habría sido capaz de llegar a los puntos retomando la carrera desde la última posición en la primera vuelta, ¿no? Habría estado complicado. Ocon también se había visto beneficiado en el sentido de que ha podido llegar a boxes para intentar hacer algo, aunque finalmente pues no le ha servido de nada, ¿no? Pero bueno, con esto pues hemos estado parados durante un tiempo. Varios pilotos también han tenido, pues Piastri tenía algunos daños en el lateral y en el fondo del coche. Y nada, bueno, pues se ha estado arreglando el circuito, hemos tardado un buen rato y hemos tenido la reanudación de la carrera con, bueno, los 10 primeros, los que había comentado, Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Russell y Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon y cerrando el top 10, Pierre Gasly. Y a partir de aquí, bueno, pues ha habido pilotos que han cambiado bueno, prácticamente todo el mundo ha cambiado de neumáticos. El único que no ha cambiado ha sido Sargent, que salía con los duros y los ha mantenido después de la reanudación. Y el resto, pues todos han cambiado. De los primeros, bueno, pues los primeros, Leclerc, Piastri, Sainz y Norris, que salían con medias, han puesto duras. Y lo que comentábamos también de Russell, Verstappen y Hamilton, que salían con duras, han puesto medias.
Esto ha condicionado pues la estrategia y un poco el devenir de la carrera, porque a partir de la salida pues hemos visto cómo Leclerc mantenía posición, o sea, todos han mantenido posición, Leclerc todos por delante por lo menos, ¿no? Alonso, por ejemplo, sí que remontaba alguna, pero poco más. Leclerc ralentizaba porque era el ritmo que le interesaba, para que las gomas durasen los 77 vueltas que tenía la carrera, y por detrás, digamos que el trenecito pues iba todo en esa línea. Ha habido goma entre Piastri y Leclerc, Sainz y Norris durante bastantes carreras. El interés, bueno, pues si había algún adelantamiento por detrás de algún piloto, pero por delante no había gran cosa. Se hablaba de en la vuelta 7, o sea, si fuesen 7 vueltas ya es una historia, pero en la vuelta 7, después de 40 y tantos o 50 minutos que han estado con los arreglos, se anotaba el toque entre Carlos Sainz y Piastri, que luego no ha tenido consecuencias, pero que veamos un poco pues cómo se han ido tomando las cosas. Más allá, pues la vuelta 9 se anunciaba la sanción de 10 segundos para Esteban Ocon por el incidente con su compañero de equipo, pero como no habíamos sido capaces de reparar el coche para la salida, bueno, pues la penalización en este caso se convertirá en una penalización en puestos en la parrilla del próximo Gran Premio, que es el de Canadá. Como digo, la carrera durante bastantes vueltas ha sido pues un ir y venir de radios, vete más rápido, vete más lento, qué hacen los pilotos que me preceden, qué hacen los pilotos que me siguen, todo referido sobre todo pues a ritmos para, como decía, esos neumáticos duros, intentar que lleguen al final y no tener que hacer parada. Donde esto tenía mucho más sentido y mucha más presión era como decíamos, con Russell, con Verstappen y Hamilton, que iban quinto, sexto y séptimo. Y aquí es donde ha habido un poco más de interés, pero hemos tenido que llegar prácticamente a la vuelta 51, cuando, bueno, llevábamos ya unas vueltas ahí con cierto devenir entre Hamilton y Verstappen, Russell iba un poco por delante, pero en el momento en el cual se ha abierto la posibilidad de que Hamilton entrase a cambiar neumáticos, pues lo han metido, han intentado hacer un undercut a Max Verstappen. Esto ha sido la vuelta 51 y Hamilton ha puesto de nuevo los neumáticos duros para el resto de la carrera hasta la vuelta 78. Y aquí, pues, por lo visto no ha habido un mensaje a Hamilton de, oye, aprieta, porque estás intentando hacer un undercut, aprieta para intentar pasarle a Max Verstappen con esta parada en boxes. Por lo visto se ha quejado Hamilton de que ese mensaje no ha habido, porque la vuelta siguiente ha entrado Verstappen y ha salido por delante, con lo cual bueno, pues aquí ya hemos tenido un poco de movimiento, de emoción, lo poco que ha habido. Teníamos también, pues por detrás, estrategias curiosas. Fernando Alonso pues iba ralentizando todos los coches que venían por detrás, su compañero de equipo iba por delante, ha ido haciendo trabajo pues para que Stroll tenga una parada digamos con tiempo suficiente como para retomar la pista sin perder posición, pero bueno, ha sido todo básicamente en balde, porque Stroll ha salido con un pinchazo en una de las ruedas y ha tenido que volver a entrar para cambiar neumáticos al poco de hacer el cambio. En la vuelta 42 cambiaba, en la vuelta 48 volvía a entrar, con lo cual ha perdido en esa parte la ventaja que le había dado Fernando Alonso. Nada, como decía, la atención por la parte de adelante pues era un poco ver cómo iban los neumáticos, que si Piastri se acercaba a Leclerc, que si lo perdía, que si Sainz se acercaba a Piastri, que si lo perdía, que si Norris se acercaba a Sainz, que si lo perdía. Ha sido todo así prácticamente hasta el final. La parte interesante, entre comillas, la ha dado Russell, que cuando Hamilton y Verstappen entraron en boxes, él no entró. Parecía que Mercedes pues
erraba la estrategia, que bueno, era una estrategia que no les iba a salir bien. Y la verdad es que, bueno, pues Verstappen se ha ido acercando a Russell ha estado en relativo peligro de que le adelantase Verstappen, porque aquí adelantar es bastante Cero complicado. peligro, seamos realistas. Nadie pensaba que fuera capaz de adelantar en este circuito. Digo relativo porque tener a un piloto como Max Verstappen detrás, al final, aunque no te pueda adelantar, te puede provocar el cometer un error. O sea, por eso digo relativo peligro, ¿no? Ahí era sobre todo el peligro que había en ese sentido, o que te tire el coche y te lo lleves por delante. Y aquí, bueno, pues lo que ha hecho es que, como han hecho trenecito, ha llegado Hamilton, como viene Hamilton, ese relativo riesgo de adelantamiento se disipa un poco, porque al final Verstappen ya no está solo para tirarse a Russell y no mete tanta presión a Russell, sino que también tiene que mirar por los retrovisores para ver qué es lo que hace Hamilton, porque puede pasar lo mismo. Con lo cual, se acabó lo que se daba. Aquí pues hemos tenido pues durante un rato esa goma y finalmente, bueno, pues hemos llegado al final de la carrera con las mismas posiciones. ¿Cómo ha quedado esto? Pues prácticamente cogemos la clasificación y hacemos lo mismo. Charles Leclerc ha vencido en Mónaco, ha ganado en su feudo. Segundo ha sido Piastri, tercero ha sido Carlos Sainz, cuarto ha sido Lando Norris, quinto ha mantenido Russell, sexto, pegadísimo, ha entrado Max Verstappen, un poquito por detrás ha entrado séptimo Lewis Hamilton, octavo ha sido Tsunoda, noveno ha sido Albon, que firmaba esos 2 puntitos para Williams, y décimo ha sido Pierre Gasly. A partir de ahí, pues un décimo Fernando Alonso, décimo segundo Ricciardo, décimo tercero Bottas, décimo cuarto Stroll, décimo quinto Sargent, décimo sexto Guan Yu Zhou, y a partir de ahí, bueno, Esteban Ocon, que no pudo acabar la carrera, Checo Pérez, que tuvo un incidente con Hülkenberg y con Magnussen, y ya no hay más. O sea, acabaron 16 de los coches y desde luego adelantamientos hemos visto bien pocos. Realmente adelantamientos, quitando los de Stroll cuando puso las blandas y después de entrar por segunda vez, y entonces se encontró con coches que realmente sí que iban lentos e incluso vimos algún adelantamiento en el túnel y el otro ya no me acuerdo ni dónde fue, pero esos adelantamientos y el de Fernando a Ricciardo en la primera vuelta tras la reanudación. Yo creo que no hubo más adelantamientos en toda la carrera. Es que hasta eso, o sea, poquísimos adelantamientos, incluso para ser Mónaco. Yo no sé si os acordáis de hace un montón de años cuando tuvo un accidente Fernando en la clasificación, creo que había salido atrás de todo y siendo Mónaco había acabado en los puntos, pero aparte no sé si había acabado cuarto o quinto, una cosa así. O sea, quiero decir, joder, que Mónaco siempre ha sido Mónaco, pero de vez en cuando también te encontrabas machadas. En esta circunstancia, con estos coches, es que es total y absolutamente imposible. Claro, con paradas y tal. Con eso pues puedes intentar hacer algo, pero es que si no hay paradas, es que no hay nada. Es que no. Si el único componente así un poquito que puede hacer algo desaparece, pues nada, apaga y vámonos, que es un poco lo que ha pasado, o sea, estos de Stroll y tal, pues es que no ha habido nada, o sea, os lo contaba a vosotros que es la primera vez en la historia que los 10 primeros acaban en la posición en la cual salieron. Hasta ahora el récord era los 6 primeros, acabar en esas mismas 6 posiciones que había pasado en varias carreras. Pues ahora eso se ha superado hasta los 10 primeros, ¿no? Y, ostras, esto es síntoma de algo. Después, otro síntoma de que que ha pasado aquí es que Hamilton ha doblado a Tsunoda. O sea, el séptimo ha doblado al octavo. Ostras. Que el primero dobla al último. Así que por muy pequeño que sea el circuito... Que el primero dobla al último y dices, vale, me cuadra. Pero que el séptimo dobla al octavo,
no sé cuántas veces ha pasado eso en la historia, pero me juego un pescuezo que una o ninguna. Esta es la primera vez que pasa algo así. O sea, alguno fue demasiado lento, ya digo. Es que yo creo que llegaron a rodar en términos de que la pista estuviera mojado, estarían rodando en algún momento casi en esos tiempos. O sea, Es que alguno se llegó a dar fue... la circunstancia, perdona que te interrumpa, Emma, que por la radio, o sea, le interesaba a Mercedes que Leclerc ralentizase la carrera para favorecer a Sainz, digamos, ¿no? Para que no lo pusiesen menos aprietos. Y el propio Leclerc se quejaba de que le resultaba difícil ir tan lento. Entonces fue inaudito. Lo de esta carrera fue inaudito. Yo creo que llegaron a ir como 8 segundos más lento en algún momento de lo que podrían ir. Sí, evidentemente a ritmo de pole no van a ir porque hay combustible y es jugársela mucho. Pero, ostras, es que Bottas cuando entró, pues mira, entro. Yo imagino que Bottas dijo, va, quiero divertirme un poco. Entro, me marco 6 o 7 vueltas ahí un poco a tope, cojo al antepenúltimo o al penúltimo y sigo, ¿no? Es que Bottas en ese momento, que entró en la vuelta 15, estaba rodando Bottas, que era el último en ese momento de la carrera, estaba rodando, ¿qué? 3 o 4 segundos más rápido que Leclerc. ¿Porque Leclerc no podía ir al ritmo de Bottas? No, porque estaban yendo lento, ¿no? Pero quizás en la edición de este año alguno se ha pasado más de la tuerca en gran medida por el incidente inicialmente de Verstappen, de Pérez con Magnussen con una bandera roja, y ya sabemos el reglamento que se puede cambiar y pim plan, ¿no? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Con estos coches también te digo, si no, de no existir que la carrera fuera limpia, sin bandera roja, poco más hubiera pasado, ¿eh? Porque, por ejemplo, el incidente de Ocon con Gasly, con coches más pequeñitos, el movimiento de Ocon yo lo aplaudiría, porque habría hueco, no se hubieran tocado seguramente. Pero con estos coches que son camiones, es que para adelantar en Mónaco te tienen que dejar adelantar, porque todo lo que no sea eso es toque, accidente, una de estas, seguro. Es que en Mónaco, si quieres adelante, te tienen que dejar adelantar, porque si no es imposible, literalmente es imposible, ¿no? Y bueno, otra lección más, en este caso Leclerc por fin se quita el malfario de ganar en casa, que el tío no había ni a pesar de lograr poles, no había ni subido al podio y se ha sacado todo eso de un chispazo y ha conseguido la victoria. Y por otra parte, Sainz, oye, no sé a quién le va a poner la ofrenda, pero ha tenido mucha potra, porque desde un cero patatero que podía ser, sale con un tercero. Ostras, esto no pasa todos los días, ¿eh? Te ha tenido bastante fortuna este fin de semana, Carlos. Después, Verstappen sexto, el peor resultado ya no me acuerdo, desde 2020 creo haber leído antes, de Verstappen, que bueno, tampoco es dramático, sigue ahí líder y tal, pero ostras, ya no es con la contundencia de hace unos meses. Y ya digo, ojo, cuidado, que igual sí que hay alguna cosilla en el Mundial, ¿no? Y después también os comentaba antes de empezar a grabar una estadística, quizás es la estadística resultante de Mónaco que a mí más me ha impactado, es que no había... O sea, es la primera vez desde 2007, ojo, desde 2007, que no hay ningún Red Bull entre los 5 primeros, Ojo al dato. Desde 2007 siempre había mínimo un Red Bull entre los 5 primeros. Pues eso se ha roto aquí en Mónaco. Que vale que tampoco es un desastre, porque Verstappen justo fue sexto y tal, pero oye, desde 2007 que no pasaba esto. Es decir,
desde los orígenes de la escudería, casi, ¿no? Primer año de Red Bull 100% con un coche diseñado por Newey, o sea, también habla de lo que es la propia Red Bull y bueno, pues se ha roto esa rachilla que, ya digo, tampoco es dramática, pero bueno, ahí queda y puede ser indicativo de que, bueno, por un lado Pérez es, cojea, es un punto... Bueno, en este caso, hombre, tampoco creo que llegara a hacer mucho teniendo en cuenta desde dónde salía Claro, o sea, no y iba lo a... difícil que es adelantar, pero vamos, fuera de carrera por culpa ajena, ¿no? Seguramente no hubiera, aunque no tuviera el No, accidente, no imposible hubiera llegar quedado, seguramente, ¿no? con estos coches y en este circuito yo creo que imposible. Algo tendría que haber sucedido algo muy, muy raro para que hubiese sido capaz de adelantar tantas posiciones. Es que salía por detrás de Fernando. Yo creo que salía 16 o por ahí. O sea, Sí, salía más atrás. Y después, claro, estamos acostumbrados a lo que hace Verstappen. Y si Verstappen tiene problemas, es que Red Bull tiene problemas, ¿eh? Si Verstappen no le es posible estar más arriba, es que, ojo, cuidado. Porque con Pérez dices, pues bueno, es cosa de Pérez. Pero es que Verstappen tenga problemas, es que, oye, pasa alguna cosilla y ya es la segunda carrera consecutiva que pasa esto. Porque en Imola lo salvaron. Verstappen se salvó y consiguió la victoria. Por poco, pero consiguió la victoria. Pero aquí ya todo. No sé qué va a pasar en Canadá, pero ya digo que Red Bull tiene que espabilar porque quedan más de 15 carreras aún. O sea, aún hay margen, por muy loco que parezca, aún hay margen para que si McLaren sigue en esta misma tónica, evidentemente no la pifian y tal, pues Norris, que a día de hoy está a más de 50 puntos, pues oye, miguita, parece una locura, pero margen aún tiene. Y desde luego confío más en McLaren que a pesar de que Ferrari haya conseguido la victoria, con Leclerc confío más en McLaren que en Ferrari. En este yo sentido, por ¿no? desgracia es que confío demasiado en Verstappen. Yo no creo que peligre en absoluto. O sea, generalmente soy yo el optimista con respecto al espectáculo y a encontrarnos carreras divertidas, sino tú, pero en este caso parece que cambiamos los roles, Emma, porque eres tú el optimista. Yo es que de verdad, o sea, por muy... O sea, es que lo decías, joder, salvó la carrera quedando primero. Ya, ¿Entiendes? sí. Es que Verstappen, aunque quede terceros todas las carreras, yo creo que, o sea, quiero decir, aunque no vuelva a ganar una sola carrera esta temporada, bueno, ahora miraremos cuál es la diferencia, ¿no? Pero, bueno, no le saca tantos puntos a Norris, le saca solo 50 y tantos. Pero vaya, yo personalmente no creo que vaya a tener ningún problema. Entre otras cosas porque es que Verstappen es con diferencia el mejor piloto ahora mismo de la parrilla, al menos en mi opinión. Si me dices que en Red Bull hubiese otros, o sea, que aparte de Checo Pérez, pues fuese, yo que sé, casi cualquier otro, te diría, pues va a haber aquí, vamos a tener su interés, va a tener su interés el campeonato, pero ojalá me equivoque, pero yo creo que no hay nada. Eso sí, me alegraría un montón que tengamos carreras divertidas. Eso por supuesto. Y que las peleas, si hay pelea y encima la pelea es por la primera posición, concho, pues no podemos pedir más. Y después, en referente al PIB, pues, joder, por lo que se está diciendo, esto pinta muy mal, sobre todo para Ocon, joder, que yo he llegado a escuchar en plan, oye, que igual no vemos a Ocon con Alpine en Canadá, que me sorprendería, pero que yo tampoco creo que sea para tanto. Entiendo el enfado, porque al final es con el compañero de equipo y tal, pero como Y en para... Francia y en un equipo francés. O sea, en el Gran Premio de Francia, bueno, no entendámonos, no es el Gran Premio de Francia, pero Sí, pero como para sacarlo del equipo así,
en la siguiente carrera, teniendo en cuenta que Gasly no es un santo tampoco. Gasly se la buscó. O sea, bueno, no entendámonos. No es que se la buscara, pero que Ocon que probablemente no hubiesen tenido ese accidente. Si Ocon no fuera lo mosqueado que iba por culpa de lo que le había hecho Gasly unas cuantas curvas antes. Bueno, no curvas exactamente, porque no fue en una curva el otro incidente que tuvieron. Que por si alguien no se enteró, porque prácticamente no lo pasó desapercibido totalmente, Gasly intenta emprotrar o casi contra el muro a Ocon. Yo la verdad es que tampoco tengo, o sea, solo vi una vez la imagen y un poco me pilló así desprevenido, con lo cual tampoco recuerdo exactamente cómo fue del todo, ¿no? La movida. Pero eso, que Ocon debía de ir muy, muy caliente cuando se volvieron a encontrar. Es decir, Ocon tiene la culpa, claramente, de lo que ocurrió, porque no es imposible. O sea, no, lo único que podía encontrarse era lo que se encontró, un accidente, pero también es cierto que a saber a cuántas revoluciones iba su corazón en ese momento, y Gasly, desde luego, no es inocente completamente, con lo cual, en esta ocasión, Ocon yo creo que tiene bastantes atenuantes como para que se fuese a tomar una decisión tan brutal como la de dejarlo fuera. Pero después, recapitulando carrera deportiva, ¿cuántos incidentes con su compañero de equipo ha tenido Ocon? Pérez, Alonso, también ha tenido unos cuantos Gasly. Pero es que Ocon es con todos sus compañeros de equipo. Todos. Menos en el tiempo que estuvo en Marussia. Es que ha tenido con Alonso, algunos que han llegado a accidente con Pérez, ahora con Gasly. No sé si me estoy dejando alguno. Igual Ricardo no ha tenido movida con Ricardo, el tiempo que ha estado con Ricardo, y no me acuerdo si ha tenido algún compañero de equipo más. Pero es que con todos ha tenido mejunje. Digo, dices, a ver, que en este caso con Gasly ya decía, no es un santo, y tú decías, vale, pero ostras, hay una predisposición a liarla. Sí, o sea, Ocon desde luego no es, vaya, como dices tú, siempre ha tenido sus cositas, ¿no? Con todos. Estaba mirando ahora, porque no me acuerdo en qué equipo había empezado. Empezó con el India, con el Force India. Con el Force India, sí, con Pérez. Primero con Manor Racing. Eso, con Marussia o Mano, como se llamara en aquel momento. Y ya después en 2017 con Force India. Lo que no me acuerdo es cuál había sido su compañero de equipo en aquel momento. Pues nada, seguramente Pérez, Pérez o Fisichella o Liucci, yo qué sé, ya no me acuerdo, uno de estos. Pero sí, de Force India pasó a Renault y bueno, y vamos, y ahí está. Y ahí se quedó. Pero desde luego el capo del equipo, o sea, el team principal, Bruno Famin, ha tomado parte pues Gasly. Eso está claro, porque lo primero que dijo es, esto va a tener consecuencias. Que puede ser un canto, ahí venga, lo suelto ahí y tal, porque muchos se dice y después hay que ver si realmente tiene las consecuencias, pero igual sí las tiene. Desde luego el sartén lo tiene, porque ninguno de los dos pilotos tiene contrato para el próximo año. Hay pilotos en el mercado tan interesantes como los que a día de hoy tienen pilotando sus coches, o sea que le pueden decir, mira, búscate la vida, ¿no? O sea, otra cosa es que consiga o a Carlos o a Lawson o a estos, ¿no? Los que hay, o a Birman o lo que sea, ¿no? Porque ya sabemos que en el caso de Alpine, que le digan que sí, tienden a marcharse, ¿no? ¿Por qué será? Pero bueno, que a la hora de negociar con Gasly o Ocon también le pueden decir, mira, chaval, que búscate la vida, ¿no? Lo que decía antes. O sea que vamos a ver si realmente tiene consecuencias o no, pero después, cuando en su momento se anunció el fichaje de Gasly por Alpine,
creo que lo comentamos, que esto era cuestión de tiempo. Quizás sorprende que esto llegue en la segunda temporada de ellos dos juntos y no en la primera carrera, el primer entrenamiento que estuvieran juntos el año pasado, ¿no? Pero se venía a venir, estos se llevan a muerte, se llevan a matar desde que son pequeñitos corriendo en cars y tal, se llevan a matar, se odian uno y otro. Sorprende que esto no reventara antes. Bueno, no sé si queréis añadir algo más de carrera, si no, bueno, recordamos un poco cómo está el Mundial y vamos cerrando. Recordando cómo queda el Mundial, tenemos primero a Max Verstappen con 169 puntos, segundo Charles Leclerc con 138, tercero es Lando Norris con 113 puntos, cuarto es Carlos Sainz con 108, quinto Checo Pérez con 107, sexto es Oscar Piastri con 71, séptimo es George Russell con 54, octavo es Hamilton con 42, noveno es Fernando Alonso con 33 puntos, décimo Yuki Tsunoda con 19, undécimo Lance Stroll con 11 puntos, décimo segundo Oliver Bergman con 6, los mismos que tiene el décimo tercero, que es Nico Hülkenberg, décimo cuarto es Dani Ricciardo con 5, décimo quinto es Alexander Albon con 2, décimo sexto es Esteban Ocon, que tiene 1 punto, décimo séptimo Kevin Magnussen también con 1 punto, décimo octavo Gasly con otro punto también, y a partir de aquí Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas y Logan Sargent, que todavía no han puntuado esta temporada. En constructores tenemos a Red Bull con 276 puntos, 252 puntos tiene Ferrari, 184, que es tercero, McLaren, cuarto es Mercedes con 96, quinto Aston Martin con 44, sexto RB con 24 puntos, séptimo Haas, que tiene 7, octavo Williams, que tiene 2 puntos, noveno Alpine, también con 2 puntos, y sin puntuar con ninguno de los pilotos, Sauber, que cierra la tabla. Y aquí, de una estadística bastante reveladora de lo que está siendo este principio de temporada, una estadística de la propia Fórmula 1 en la cual comparaban después de 8 carreras lo que ha sido 2023 con 2024 a nivel de constructores, y teniendo en cuenta que en 2024 con 8 carreras ya llevamos 2 al sprint y que en 2023 llevaban una única carrera al sprint, ¿vale? Con lo cual tenemos más posibilidades de conseguir puntos para los equipos. Y la comparativa es curiosa porque si bien en primera posición el año pasado teníamos al mismo que tenemos este año, a Red Bull, el año pasado con este número de carreras llevaba 321 puntos contra los 276 que lleva ahora, prácticamente casi unos 50 puntos de diferencia, que son pues 2 victorias y, por ejemplo, por poner una victoria y un segundo, bueno, pues para que nos hagamos una idea, ¿no? Estamos con Red Bull menos fuerte de lo que estaba el año pasado. ¿Qué dices? Bueno, se ha repartido pero es que tenemos el segundo clasificado el año pasado era Mercedes con 167, pero este año es Ferrari con 252. Está muy cerca de Red Bull. La diferencia este año es considerable con lo que había el año pasado. Tercero era Aston Martin con 154 y ahora está McLaren con 184, aquí ya empiezan, digamos, los números a cuadrar, y a partir de aquí, bueno, pues cuarto era Ferrari con 122, ahora es Mercedes con 96, aquí ya los números más o menos empiezan a no ser tan llamativos, ¿no? Pero sí que es curioso ver que los 3 primeros este año están en los mismos, o sea, están con menos puntos de diferencia de lo que estaba el año pasado el primero y el segundo. Red Bull está consiguiendo bastantes puntos, obviamente, pero sí que están repartiendo y sí que el resto de equipos están consiguiendo victorias y puntos que les permiten pues no dejar que Red Bull escape tan fácilmente como ha escapado otros años. No sé si lo veremos peligrar al final, como ya hemos dicho, pero desde luego que este año, al menos a nivel numérico, está siendo más competitivo que el año pasado. Sí que no solo numérico, ¿eh? O sea, es que igual la diferencia está en que a estas alturas de la temporada pasada no había cedido una sola victoria a Verstappen. Y en esta ocasión, si no me equivoco, ya van 3. Uh-huh. 3 de ¿cuántas carreras llevamos? 8,
8 con las 2 sprint. O sea, 8 más las 2 6 sprint. grandes perdón. premios, vaya. No, 8 grandes premios más las 2 8 sprint. grandes premios. Bueno, pues eso, o sea... 8, no. O sea, los deben coger, los deben estar llevando con los... Sí, son 8. 1, 2... 1, 2, 3, 4... Sí, ya llevamos 7, 8. Efectivamente. Pues eso, 8 más las 2 dio sprint. o sea, han ganado en lo que va de temporada una carrera Carlos Sainz, otra Norris y esta de Leclerc. Cuando el año pasado las había ganado todas Verstappen. Vamos, 2 carreras para Ferrari y una para McLaren, que son esos equipos, ¿no? que ahora mismo a nivel numérico están por encima de donde estaban el año pasado y están por encima de lo que estaba el segundo clasificado el año pasado. Con lo cual, bueno, veremos aquí si esto se traduce en algo o no. Pero, bueno, a ver. Y nos queda, Juan, la parte que te incumbe a ti, que es esa porra en la cual participan nuestros oyentes y que, bueno, creo que en las últimas semanas el número de puntos está bajando y es complicado, ¿no?, hacer esas apuestas. Las diferencias son mínimas en cuanto a las puntuaciones sacadas. Sí, en ese sentido, que las puntuaciones sean bajas, lo que quiere decir es que está más difícil acertar los pronósticos, lo que es también un indicador de que las cosas no están tan claras como el año pasado, cosa que nos viene bien a todos, en el sentido de que hay más emoción. Hombre, en esta carrera emoción cero, pero por otras circunstancias, ¿no? Lo que está claro es que es lo que acabamos de comentar, ¿no? Que ya no es tan sencillo adivinar quién va a hacer la vuelta rápida, quién va a hacer la pole y quién va a ganar la carrera. De todas maneras, los que han quedado arriba pues son unos clásicos de estas posiciones. El que mayor puntuación ha obtenido ha sido What the Fuck con 147 puntos. El segundo ha quedado Lord con 146 y Tony tercero con 144. O sea, 3 puntos de diferencia entre ellos, con lo cual, pues eso, bastante reñido. Cuarto, Peque Racing, quinto, Apelando, sexto, Toño Biciclos, séptimo, Luis D. Y en la octava posición, empatados, Vágaras, Manuel y Estuzo. Lo que deja una clasificación general encabezada una semana más por Toño Biciclo con 1.198 puntos, seguido de Hecho Davoy con 1.186 y tercero es What the Fuck con 1.162, que recupera el podium. Cuarto Lord, quinto Peque Racing, sexto Tony, séptimo Alf, octavo Apelando, noveno Barbeliz y décimo Manuel. En cuanto a la regularidad, las posiciones son muy parecidas. Primero What the Fuck, segundo Lord, tercero Tony, cuarto Peque Racing, quinto Apelando, sexto Toño Biciclo, séptimo Luis D. Y también en la octava posición, empatados Vágaras, Manuel y Estuzocop, lo que deja una clasificación general también encabezada por Toño Biciclo con 49 puntos. Muy cerquita está What the Fuck con 44 y también muy cerquita Peque Racing con 41. En la cuarta posición están empatados Lord y Tony con 40, sexto Manuel, séptimo Apelando, empatado contigo Dani con 37 puntos, noveno Alf y décimo Jan Bedel. Mira, mientras ibas comentando, yo iba echando un vistazo un poco al histórico de esta temporada y la verdad es que sí, que se ve que vamos más o menos estamos bajando en aciertos. El Gran Premio de Australia fue un poco disruptivo en el medio de los primeros, pero por ejemplo en Japón estamos hablando, bueno, claro, es que cada vez que miro hay una puntuación mayor. En Japón, Chodaboy consiguió 280 puntos. Prácticamente, pues... Esa creo que es la puntuación más alta. Sí, si sí. en las hojas de cálculo tendría más fácil de comprobar, pero... Sí, tiene que ser de las más altas, pero vamos viendo que Miami ya empezamos... China, Miami, empezamos a bajar un poco y aquí estamos, en Mónaco. Entre los 80 y algo de puntos, bueno, los 70 puntos más o menos, y los 140 y algo... Y mira, en Japón prácticamente estaba la mayoría de la gente casi por encima de los 200 puntos. Con lo cual la diferencia, lo que decíamos, ¿no? Nos cuesta más pronosticar correctamente. Yo, por ejemplo, este Gran Premio creo que acerté los 9 que acababan entre los 10 primeros, pero claro, la carrera ha sido tan loca y el movimiento ha sido tan loco que
es difícil ponerlos en su sitio, ¿no? Al final rascas puntos por aproximación, pero bueno, esperemos que la porra siga siendo así de difícil, que nos cueste tanto adivinar quién va a ganar, porque al final parece que es un sinónimo de la carrera está siendo distinta a lo que estamos acostumbrados, porque al final estamos digamos, apostando, basándonos también un poco en lo que estamos acostumbrados a ver. Veremos un poco cómo reaccionan los oyentes, ¿no? con las próximas carreras y a ver si van cambiando las tendencias o no. Y sobre todo a ver si pues las carreras empiezan a ser más interesantes. Y bueno, yo creo que no nos queda nada más por comentar por hoy. No sé si queréis añadir alguna cosa. Si no, pues lo que vamos a hacer es cerrar ya este capítulo. Yo me despido una semana más dando las gracias a los oyentes por estar con nosotros. Que les recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto los episodios, formas de contacto, redes sociales y todo lo relativo a la participación en la porra. De todas formas, ahora mis compis pues os recuerdan tanto redes sociales como formas de contacto. Yo me despido, un saludo y hasta luego. En redes sociales ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter como @desdeboxes o en Mastodon, donde nos podéis encontrar como @desdeboxes, @mastodon.social. Y por mi parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com y recordad también que en el grupo de Telegram estamos ahí comentando las carreras y alguna noticia que otra entre carrera y carrera. Pero bueno, como diría Ger si estuviese aquí, lo que también podéis hacer es recomendarnos a todos aquellos amigos, amigas que tengáis que sabéis que son fans de la Fórmula 1 y que escuchen podcast si no nos conozcan. Venga, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Muy bien, pues Creo que es la primera vez que acabamos de grabar y aún no acabó la carrera en la repetición que estoy viendo. Bueno, hombre, es que es vicio. O ni cerca, vamos, voy por la vuelta 43. Es vicio, Juan. ¿A quién se le ocurre poner esta? Es Mónaco, tío.